Dame un segundo, ¿eh? Ok, ahora sí. Buenos días. Buenos días, si me escuchan, me pueden dar un feedback. Buenos días, Miguel. Buenos días, Herbert. Gracias por el feedback, Miguel. Demos unos minutos y mientras llegan las personas y comenzaremos. Buenos días, Johnny. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Franklin Gutiérrez. Hoy estaremos presentando el webinar Cambium, soluciones para WIS. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y el ingeniero se la contestará al final. También les dejo mi número de teléfono, mi correo, cualquier pregunta pueden escribirme. Este video estará luego en nuestro canal de YouTube. Si quieren verlo de nuevo, por favor suscríbanse y nos dan un like. Buenos días, Luis. Buenos días, Franklin. ¿Me escuchas bien? Hoy, sí, perfectamente. Hoy estaba presentando el ingeniero Luis Aguilar, ingeniero certificado para Cambium y otras marcas. Adelante, Luis. Vale, Franklin. Gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como mencionó Franklin, el webinar del día de hoy, vamos a hablar sobre las soluciones para el WISP, el proveedor de servicio de Internet inalámbrico, con equipos de la marca Cambium Networks. Mi nombre es Luis Aguilar. Me presento brevemente. Ya tengo un largo recorrido en telecomunicaciones, trabajando con distintas marcas, distintos protocolos, trabajando con equipos Cambium, lo que antes era conocido como Canopy de Motorola. Y bueno, voy a ser el presentador en el webinar del día de hoy. Cambium Network es un fabricante de referencia a nivel mundial de soluciones profesionales de banda ancha inalámbrica para provisión de servicios y aplicaciones de los operadores de telecomunicaciones, militar, infraestructuras, gobierno y administraciones públicas, así como empresas clientes en todo el mundo. Cambium, inicialmente conocido como Canopy, como Motorola Canopy, es una división importante de este gran fabricante conocido a nivel mundial. Cuenta actualmente con un portafolio de equipos punto a punto y punto multipunto en bandas que van desde 900 MHz hasta 38 GHz y con más de 4 millones de equipos instalados en miles de redes en más de 150 países, proporcionando fiabilidad, seguridad, escalabilidad, conectividad rentable y rápido despliegue para cualquier tipo de tráfico donde sea necesario. ¿Qué podemos hacer con Cambium Network? Bueno, podemos tener una distribución inalámbrica con enlaces de dos tipos, punto a punto, se abrevia PTP, y punto multipunto, que es PTMP. Cambium trabaja con una tecnología propietaria de acceso al medio TDD con una velocidad por sector de hasta 1 gigabit por segundo. Nos ofrece soluciones que van a permitir interconectar una alta cantidad de suscriptores por punto de acceso, por AP. Un ancho de banda administrable, es decir, podemos colocar el tráfico de forma asimétrica según nuestra conveniencia en lo que sería la descarga o la subida, con calidad de carrier, sincronización vía GPS, rangos de modulaciones que van desde QPSK hasta 256 QAM. Los equipos Cambium se caracterizan por una gran cantidad de procesamiento y manejo de paquetes por segundo, factor bien importante al momento de seleccionar un equipo. Maneja el protocolo de MU-MIMO y tiene un software gratuito para administración de los equipos, administración y gestión centralizada en la nube que se llama CN Maestro. Vamos, antes de empezar a hablar propiamente de los equipos Cambium, repasar algunos fundamentos de radiofrecuencia que son necesarios para no solo entender en qué escenario implementar un modelo de radio u otro, sino para saber realmente qué capacidad pudiésemos nosotros alcanzar con un radioenlace, más allá de ver su capacidad máxima, que es lo que típicamente se utiliza para promocionar un equipo. Entonces, ¿qué es un radioenlace? Un radioenlace es aquel que se establece para transmitir y recibir datos, lo que sería información, a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas no son guiadas por ningún tipo de sistema conductor, aquí no estamos utilizando guía de onda, cable coaxial, sino que el medio de transmisión es el aire, lo que es el espacio libre. En el espacio libre, aunque invisibles para los humanos, existen múltiples señales que pudiesen interferir y ser interferidas y generar degradación en nuestro funcionamiento, en el funcionamiento de nuestro radioenlace. Repito, son señales invisibles para nosotros. No podemos asomarnos en la ventana y ver las señales de 5 GHz pasar frente a nosotros, pero el radio sí las detecta y estas señales pudiesen ser fuente de interferencia. Entonces, por eso es que es fundamental que ustedes conozcan los principios de radiofrecuencia para lograr los enlaces de alta capacidad y disponibilidad, o por lo menos la mayor capacidad posible. Siempre hablamos de eso.
No es la mayor capacidad, no es la mayor capacidad posible según el entorno, según el escenario, según la disponibilidad de frecuencias o de canales. El estándar 802.11, que es conocido por todos porque es el que se utiliza en Wi-Fi, tiene unas variantes que son la letra que acompañan el número 802.11. Aquí hablamos entonces de las variantes N, AC, AX y AD. Ese protocolo y TDD, que es el protocolo propietario que utiliza Cambium para sus radioenlaces, permiten establecer radioenlaces punto a punto y punto multipunto para la interconexión de redes TCP/IP y transporte de datos. Entonces ahí podemos ver gráficamente lo que sería un enlace punto a punto. Típicamente lo usamos en los enlaces troncales o enlaces backhaul, y a mano derecha de la imagen lo que es un enlace punto multipunto que llamamos enlace última milla para atender al cliente, al suscriptor. Cuando hablamos de enlaces punto multipunto, hay un equipo que va a fungir como AP, tiene el rol de AP, y el equipo cliente, el equipo que se instala en la ubicación de mi cliente, es el módulo del suscriptor, que se abrevia SM. En un proveedor de servicio de internet inalámbrico, lo que son los WISP, los enlaces punto a punto, como ya se los mencioné, típicamente se utilizan para interconectar nodos o puntos de repetición. Este tipo de enlace se conoce como troncal o backhaul. Estos enlaces, por razones obvias, necesitan alta capacidad y disponibilidad. Entonces vamos a ver durante el webinar qué equipos se recomiendan para que tomen el rol de backhaul y qué equipos podemos utilizar para los enlaces última milla, que típicamente están bajo la topología punto multipunto. Eso no quiere decir que no se pueda atender un cliente, un suscriptor con un enlace punto a punto. Hay casos donde por capacidad, por tipo de cliente, me conviene utilizar un punto a punto. Entonces, fíjense, acá en la imagen tenemos lo que es la topología típica de un WISP. No quiere decir que todos los WISP tengan esta estructura, pero bueno, digamos que esta es una topología muy utilizada. Podemos ver en la imagen, a mano izquierda, lo que es el core de la red, donde está el router de borde, router core, router o switch de distribución. El core de la red yo lo interconecto con mis nodos. Los nodos son los puntos de repetición mediante un enlace troncal. Entonces en la imagen tenemos dos enlaces troncales. En esos enlaces troncales un equipo se configura como AP troncal y el otro equipo se configura como SM troncal. Desde los routers de nodos, entonces yo puedo tener otros enlaces troncales para interconectar otros nodos o enlaces punto multipunto o punto a punto para llegar directamente hasta mi cliente, hasta el suscriptor. Entonces, esos enlaces cuando son punto multipunto, el AP se configura como AP punto multipunto y la estación como SM punto multipunto, como ese módulo del suscriptor. En la imagen tiene lo que es el diagrama de bloques básico de un radio, resaltando quizás los elementos más importantes. Todo radio transmite y recibe. No obstante, para que la explicación sea más fácil, lo separamos en dos bloques, como si un radio únicamente transmitiese y el otro solo recibe. Entonces, ¿qué hace un radio cuando transmite? Voy a hacer unas anotaciones por acá, permítame un momento. Ya, disculpen. No sé por qué no me está dejando tomar el... Ah, ya. Ok. Cuando un radio transmite, lo que inicialmente él quiere transmitir son los unos y ceros que se generan en mi red. Información que viene desde los routers, desde los switches. Esos unos y ceros, esa información digital, esa información binaria, para poder transmitirse, se debe adaptar. ¿Cómo se adapta? Mediante dos procesos. Uno es el mapeo en el diagrama de constelación, donde en conjunto con un proceso que se llama modulación, yo voy a adaptar esa señal digital para poder convertirla en una señal analógica que se pueda transmitir en el aire. Cuando recibo, hago el proceso contrario. Tomo muestras de esa señal analógica que estoy recibiendo,
mediante un proceso que se llama demodulación y nuevamente el mapeo en el diagrama de constelación, detecto errores si los hubiese, decodifico y transformo entonces esa información analógica nuevamente en digital. Si todo está bien en un enlace y no hay errores, los bits, los unos y ceros que yo transmito son los que recibo en el otro extremo. Si por el contrario hay errores por interferencia, por una mala relación señal-ruido, entonces yo tengo que retransmitir para que la información llegue correctamente. Nosotros vamos a tener dos tipos de radios. Los que se llaman conectorizados, que como su nombre lo dice, para yo ponerlos en funcionamiento debo conectar mediante cables coaxiales que se conocen como pigtails una antena. ¿Qué antena utilizar? Bueno, la antena que se adapte a mi requerimiento, a mi escenario. Si es un enlace punto a punto, voy a buscar un modelo de antena que sea directivo, tipo parábola, típicamente. Si es punto multipunto, entonces voy a buscar una antena que tenga un ángulo de apertura mayor. Entonces acá hablamos, por ejemplo, de antenas sectoriales. Esto igual lo vamos a hablar más adelante. Entonces, solución conectorizada, la que yo obligatoriamente debo conectarle una antena externa para que el radio pueda operar. De hecho, si yo conecto, mejor dicho, si yo enciendo un radio conectorizado sin conectarle la antena, estoy corriendo el riesgo de quemar el transmisor porque hay un fenómeno que se llama potencia reflejada. La potencia no va a tener por dónde salir y propagarse y se regresa. Entonces siempre los radios conectorizados, que los voy a identificar porque tienen dos puertos de radiofrecuencia, dos puertos de RF, típicamente con conector RP-SMA, siempre debo conectarle la antena antes de encenderlo. Entonces este es el primer tipo de radio. El segundo tipo de radio es el que llamamos radio con antena integrada, que como su nombre lo dice, el radio y la antena están integrados, están unidos. A veces no es tan fácil distinguir lo que es el radio de la propia antena. En esta imagen sí se distingue mucho más fácil. Entonces, fíjense, yo sigo teniendo los pigtails, pero están internos. Entonces, con este modelo de radio no tengo el problema o el riesgo de que si lo enciendo lo puedo quemar, porque la antena siempre está conectada. ¿Qué ventaja tiene este radio con respecto al anterior? Bueno, que en algunos casos es más compacto, en algunos casos es más económico comprar un radio integrado que un radio conectorizado, al cual le tengo que comprar adicionalmente una antena. Pero la desventaja es que si la antena no se adapta a mi requerimiento o hay algún cambio en mi red que amerita que yo cambie la antena, tengo que reemplazar el equipo completo. Nosotros uno de los primeros parámetros que configuramos en un radioenlace es la frecuencia. Por ejemplo, 5220. Eso es una frecuencia expresada en megahertz. Pero realmente, ¿qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia de un campo, señal u onda electromagnética, es el número de ciclos, es decir, cuando se pasa de una polaridad a otra y regreso nuevamente a la primera, que se realiza en cada segundo. Se denomina con la letra F y se mide en hercios. Entonces, repito, la frecuencia se expresa en hercios. La puedo expresar, por ejemplo, 5220 megahertz o 5,22 gigahertz. Es exactamente lo mismo. Relativo a la frecuencia, asociado a la frecuencia, hay una variable que se llama longitud de onda, que es la distancia que recorre una onda electromagnética en un tiempo igual a un periodo. Aquí lo podemos ver gráficamente para entenderlo mejor. Fíjense, acá tenemos un punto de la onda positivo, su parte superior. La onda hace su recorrido, pasa negativo, y cuando regresa nuevamente a ese punto positivo, esa distancia se llama longitud de onda, que es la que estoy resaltando en este momento. Se utiliza la letra lambda. La longitud de onda, hay una manera de entenderlo mucho más fácil. Las frecuencias, vamos a hacer una anotación aquí, las frecuencias altas tienen longitud de onda corta. Las frecuencias bajas tienen longitud de onda larga. Ustedes pudiesen preguntar, ajá Luis, ¿y eso para qué me sirve? ¿Qué gano con conocer eso? Bueno, se los voy a explicar de otra manera más entendible. Las frecuencias altas que tienen longitud de onda corta es como si el ancho del haz de la señal,
como si el ancho del haz de la señal fuese más estrecho. Las frecuencias bajas que tienen longitud de onda larga es como si el ancho del haz de la señal fuese más amplio. ¿Qué le ocurre? Les hago una pregunta. En los países donde ustedes hacen vida, seguramente hay servicios de televisión satelital. Por ejemplo, DirecTV, Movistar, son operadoras que ofrecen servicios de televisión satelital. Típicamente, ¿qué ocurre con esos servicios? Cuando llueve. Cuando llueve, típicamente esos servicios se interrumpen. ¿Por qué? Porque trabajan en una frecuencia alta, en este caso frecuencias que van por encima de los 12 GHz. Como las frecuencias altas tienen una longitud de onda corta y tienen un ancho del haz más angosto, resulta que el área de una gota de lluvia es capaz de interrumpir ese haz de la señal, por eso se corta. Eso no ocurre con las frecuencias bajas. Les pongo un ejemplo de una frecuencia baja, la frecuencia de 1800 MHz. Esa frecuencia se utiliza en algunos países para los servicios de telefonía celular. ¿A ustedes se les corta la llamada cuando llueve? La respuesta es no, porque es una frecuencia baja. Entonces, para calcular la longitud de onda utilizamos una fórmula que necesita la velocidad de la luz. Por ejemplo, la longitud de onda de 2.4 GHz, todos conocemos esa frecuencia porque se utiliza en Wi-Fi, es de 12.43 centímetros. Si comparamos la longitud de onda de una frecuencia baja como 2.4 GHz con una más alta, se cumple lo que les acabo de decir, fíjense. Frecuencia baja, longitud de onda de 12.43 centímetros, frecuencia alta, una longitud de onda más pequeña. Es decir, que el ancho del haz de 2.4 es mucho mayor que el de 5 GHz. Por eso es que 2.4 nos permite llegar más lejos. 5 GHz nos permite más velocidad, pero me cuesta más superar obstáculos, me cuesta más superar paredes, ventanas, puertas, etc. Entonces, ¿dónde yo configuro la frecuencia en mi radioenlace? Bueno, yo entro al menú de configuración web y fíjense, entro a la sección de radio y acá donde dice Frequency Carrier, allí yo selecciono la frecuencia con la cual deseo trabajar. Ahora bien, esa selección es al azar, yo escojo un número que me guste. La respuesta es no. Yo debo, de forma responsable, antes de seleccionar la frecuencia, hacer un análisis de espectro para determinar qué canales están disponibles, qué frecuencias están disponibles. Y después que yo hago ese análisis en ambos sitios, porque si es un enlace punto a punto, voy a interconectar dos sitios, entonces yo selecciono una frecuencia que esté disponible. Si yo no lo hago así, corro el riesgo de seleccionar una frecuencia que ya está utilizando otra persona. Esa otra persona puede ser la competencia o puede ser otro radioenlace propio. En cualquier caso, voy a generar interferencia y me voy a interferir yo. Entonces, repito, paso responsable. Primero hago análisis de espectro y después selecciono la frecuencia. Nosotros cuando hablamos de radiofrecuencia, siempre escuchamos la palabra dB, los decibeles, decibelios. Por ejemplo, estoy recibiendo menos 50 dBm. Estoy transmitiendo con 23 dBm. Pero resulta que la unidad real de la energía cuando se propaga en el espacio libre no son los decibeles, son los vatios, o en este caso los milivatios. Entonces, ¿por qué usamos decibeles? Simplemente porque, especialmente cuando hablamos de potencias de recepción, los valores que recibe, valga la redundancia, un radio son muy bajos. Un valor típico de una potencia de recepción pudiese ser 0,0000001 milivatio. Esos valores tan bajos en milivatios nos hacen más complejas las operaciones aritméticas que necesito hacer para los cálculos de potencia. Entonces, se diseñó una escala para convertir de forma logarítmica estos milivatios y expresarlos en decibeles. Entonces, esto
ahora se transforma en decibeles negativos, por ejemplo, menos 50 dBm, menos 60, etc. ¿Qué podemos decir? Que a pesar de que nosotros configuramos en decibeles y las estadísticas del radio nos las ofrecen decibeles, nunca olvidemos que son vatios. ¿Por qué se los digo? Por ejemplo, menos 50 dBm es un valor típico de potencia de recepción. Menos 53 dBm también. Si yo les muestro a ustedes estos valores en dBm, ustedes van a decir, bueno, son muy parecidos. Pudiesen de hecho decir que les da igual recibir menos 53 o menos 50, que no hay mayor diferencia. Y la verdad es que sí hay diferencia, porque cuando yo transformo estos dBs a vatios, me da que perder 3 dBs, es decir, pasar de menos 50 a menos 53, es el equivalente a perder la mitad de la potencia en vatios. Entonces sí es representativo. Es como agarrar su auto, su carro y de las 4 bujías que tiene, quitarle 2 y pretender que funcione igual. La respuesta es no. Ocurre lo mismo en radioenlaces. Cada dB cuenta. Entonces, cuando nosotros implementemos un radioenlace, siempre tenemos que tratar de que la alineación quede lo más precisa posible para no desperdiciar dBs. Cambium utiliza un estándar que está basado en TDD, que es duplexación por división de tiempo. Time Division Duplex. Ese estándar es una técnica que permite que la comunicación bidireccional dentro de una misma banda de frecuencia se utilice alternando los tiempos de transmisión de un dispositivo, como lo ven en la gráfica. Entonces hay comunicación bidireccional dentro de una misma banda. Pudiésemos decir que TDD es una mejora de TDMA, que es un protocolo que utilizan otros fabricantes que en algunos casos pudiesen ser competencia de Cambium. ¿Qué ventajas me ofrece trabajar con TDD? Bueno, especialmente cuando trabajo con punto multipunto es donde realmente le saco provecho al estándar, porque me permite tener ciclos fijos de descarga y subida de, por ejemplo, 75-25, 50-50 o 30-70. ¿Qué es esto de ciclos fijos con esos valores que les estoy mencionando? Bueno, resulta que cuando yo tengo una red de un proveedor de servicios inalámbricos, y ustedes lo saben, el tráfico de descarga de los clientes siempre va a ser mayor al tráfico de subida. En cualquier caso, por más de que yo le venda un servicio simétrico a mi cliente donde tiene la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de descargar y subir información a la misma velocidad, en promedio siempre él y todos los demás usuarios de la red van a descargar más mega de los que suben. Entonces, de alguna manera, los megas de subida en mi red a veces están ociosos. Entonces, yo le puedo sacar provecho a esa situación configurando ciclos de descarga y subida asimétricos en mi radio. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen un enlace que tiene una capacidad de 100 megabits de descarga y 100 megabits de subida. Ustedes hacen su test de velocidad y esa es la capacidad que les entrega el radioenlace. Ahora bien, cuando ustedes implementan ese radioenlace, se dan cuenta que de esos 100 megabits de descarga, siempre el consumo está por encima de 80. Pero el consumo de subida nunca pasa a los 10 megas. Entonces, esto tiene sentido por lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué pudiésemos hacer nosotros en este radio? Configurar ciclos fijos donde yo puedo, en vez de tener un enlace con capacidad 100 y 100, convertirlo en un enlace de capacidad 150 de descarga y 75, perdón, y 50, disculpen, y 50 de subida. Entonces le saco provecho a la realidad de una red que tiene más descarga que subida. Entonces eso lo puedo hacer con el modo TDD en los equipos Cambium.
También puedo hacer uso de la sincronización o ciclos flexibles que se ajustan de forma dinámica según la demanda del tráfico. También este modo TDD me permite hacer uso de funciones avanzadas para ofrecer calidad de servicio en mi red, es decir, que ciertos paquetes tengan prioridad sobre otros, por ejemplo, todo lo que es voz o video tenga prioridad sobre la descarga, abro comillas, tradicional, políticas de firewall, todo esto lo puedo hacer con los equipos Cambium gracias al modo TDD. Vamos a hablar entonces de lo que es OFDM y ancho de canal. La serie Cambium EPMP, que es una serie para enlaces punto multipunto, transmite mediante multiplicación por división de frecuencia ortogonal, que se conoce como FDM. La señal de banda ancha consta de muchas subportadoras igualmente espaciadas, aunque cada subportadora es modulada a una tasa baja usando esquemas de modulación convencionales. La tasa de datos resultante de todas las subportadoras es alta. Les pongo un ejemplo. Una máscara espectral, y ya la vamos a ver en la lámina que sigue a continuación, tiene una forma parecida a una campana. Ese es el ancho que yo ocupo en el espectro. Esto pudiese tener un ancho de, por ejemplo, 60 MHz. Y ya vamos a ver por qué. Pero resulta que gracias a la multiplexación o FDM, dentro de esta máscara espectral yo tengo subportadoras que están acá adentro, que son las subportadoras o FDM. Esas subportadoras van a trabajar todas al mismo tiempo o solo unas, dependiendo de la cantidad de tráfico que tenga mi enlace. Entonces, si es un enlace con poco tráfico, yo no tengo todas las subportadoras funcionando de forma simultánea y probablemente las estadísticas de mi enlace indiquen que no hay interferencia. Todo lo contrario, cuando todas las subportadoras están activas, entonces cualquier otra señal vecina va a ser fuente de interferencia para mí y ahí sí voy a tener en las estadísticas que el enlace no está funcionando bien. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que los enlaces los deben probar siempre generando tráfico. Entonces, ese ancho de banda del canal, este marco que yo les dibujé acá, se conoce como máscara espectral o máscara de transmisión. Esa máscara espectral o de transmisión pudiese tener un ancho de 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz o 40 MHz, según la configuración que apliquemos en el equipo. Y cada canal está desplazado en la frecuencia central de su canal vecino en 5 MHz. Presten atención acá. Esto que están viendo en pantalla es la máscara espectral de una señal de ancho de 20 MHz según el estándar 802.11. Esto es un estándar que está basado en una recomendación de la UIT que se llama M1450-5. Es decir, que todo radio debería comportarse de forma similar, porque esto es una normativa. ¿Qué nos dice esta imagen? Esta imagen, de alguna manera, rompe el mito de que los canales son rectángulos, como a veces nos los dibuja Google. Los canales no son rectángulos, los canales tienen una forma más parecida a una campana. Por ejemplo, si yo configuro mi canal, mi ancho de canal en 20 MHz, yo tengo los 20 MHz acá donde se los estoy mostrando, pero yo pudiese ensancharme tanto como 20 MHz hacia la derecha y 20 hacia la izquierda. Es decir, que yo pudiese ocupar tanto como 60 MHz en el espectro cuando tengo una máscara de transmisión configurada en 20. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si por acá hay un vecino es otro radioenlace, si la máscara espectral realmente fuese rectángulo, yo no tuviese interferencia. Pero como no son rectángulos, sino son, como les dije, una forma parecida a una campana, yo voy a tener interferencia. Entonces, no nos confiemos. No pensemos que vamos a ocupar 20 MHz en el espectro. No, podemos ocupar hasta 60. Y si yo ensancho el canal y trabajo con anchos de 40, puedo ocupar tanto como 40 más 40 más 40. Es decir, 120. Y si ensancho más el canal y configuro un canal de 80 MHz pensando que eso me va a funcionar mejor, que voy a tener más ancho de banda,
probablemente tenga todo lo contrario, porque puedo ocupar hasta 240 MHz en el espectro, lo cual es una barbaridad, y eso va a maximizar muchísimo la probabilidad de tener interferencia. De hecho, lo que les digo es tan cierto que lo que ven en pantalla es una imagen real tomada desde un analizador de espectro de un radioenlace en 5 GHz. Fíjense cómo tengo 20 MHz, pero solo acá en la parte superior, y miren todo lo que me estoy ensanchando hacia los lados. Entonces, estoy ocupando realmente 60 MHz en el espectro. Y les digo algo adicional para que lo tomen en cuenta. ¿Saben qué genera que estas bandas laterales se abran más y más y más? El exceso de potencia de transmisión. Eso que hemos escuchado por allí, que la solución es colocarle toda la potencia para que mejore, no, todo lo contrario. Generamos un efecto terrible en el espectro. Entonces, la máscara de transmisión no son rectángulos, es decir, que dos canales que son vecinos, dos canales vecinos se llaman canales contiguos. Dos canales contiguos no son así, son así. Entonces, fíjense, dos canales que son vecinos se interfieren. Acá lo podemos ver de mejor manera. Si yo tengo un enlace configurado en el canal 36, cuya frecuencia central es 5180, y hay un vecino, que un vecino puede ser un radio también de mi propia plataforma, configurado en 5200, bueno, resulta que yo mismo me estoy generando interferencia de canal adyacente, como se ve en la imagen. Esa interferencia es terrible porque genera pérdida de información, reducción del throughput y retransmisiones. Entonces, mucho cuidado cuando seleccionemos el canal y el ancho del canal. Hablando de ancho, hay una técnica que se llama bonding, que no la vayan a confundir con lo que es el bonding en redes, que básicamente se encarga de unir dos canales que son contiguos. Es decir, dos canales de 20 MHz, yo los uno y tengo un canal ahora de 40. 4 canales de 20 MHz, yo los uno mediante un bonding y tengo un canal ahora de 80. Es lo que se muestra en la imagen. ¿Dónde yo hago la selección de ese ancho de canal? Bueno, en la configuración de mi radio, en la sección que se llama Channel Bandwidth. Fíjense, ahí tienen las opciones disponibles. Mucho cuidado cuando configuro canales más anchos. A veces logro el efecto contrario de lo que yo estoy esperando. Se supone que yo utilizo un canal más ancho para transportar más información, para que mi enlace, en vez de tener una capacidad de 150 megas, tenga una capacidad de el doble, que son 300. Pero resulta que cuando yo ensancho el canal, maximizo la probabilidad de interferir y que me interfieran. Entonces, quizás en vez de tener los 300 megas, logro inclusive menos que lo que estaba logrando, perdón, lo que estaba obteniendo con un canal de 20 megahertz. Entonces, por favor, mucho cuidado con esos canales más anchos. Adicionalmente, cuando yo ensancho el canal, hay algo que se llama densidad espectral de potencia, que básicamente es el nivel de señal. Por ejemplo, esos menos 50 dBm. Cuando yo ensancho el canal, la densidad espectral de potencia va a bajar 3 dB, como se ve en la imagen. Y ustedes dirán, 3 dB no es nada, Luis. No, pero ya vimos que 3 dB es la mitad de la potencia, son los vatios entre 12. Entonces 3 dB es muchísimo. Cuando yo ensancho el canal, estoy sacrificando la mitad de la potencia con la esperanza de tener más throughput. Entonces, ese es otro aspecto negativo de ensanchar el canal. Nosotros, cuando hablamos de radiofrecuencia, hablamos de dos tipos de bandas: bandas licenciadas y bandas no licenciadas. Las bandas licenciadas son aquellas que yo, para poder utilizarlas, debo acudir al ente regulador de telecomunicaciones en mi país
dependiendo del país, bueno, tiene su nombre: Conatel, Subtel, Sutel, Indotel, etcétera. Casi todos terminan en tel. Yo debo acudir a ese ente regulador con un proyecto donde yo hago la solicitud formal de una banda de frecuencia. Si esa banda está disponible, bueno, probablemente yo, el ente, se las otorgue bajo una figura de habilitación o de concesión por un tiempo determinado, 5 años, 10 años, 20 años. Ustedes les va a corresponder pagar de forma anual, típicamente, por el uso de esa frecuencia. Cuando la banda es licenciada, yo no debería tener problemas de interferencia porque se supone que esa banda me la asignaron solo a mí. Todo lo contrario, una banda no licenciada, que también conocemos como banda de uso libre o banda libre, es una banda que no requiere de permiso. Es decir, cualquiera puede acudir a una empresa como Fornet, comprar unos equipos, encenderlos y establecer un radioenlace sin pedirle permiso a nadie. Esa es la realidad. Eso genera que, por una parte, los equipos sean más económicos porque se fabrican en masa, pero por otra parte tengo el gran problema de que, como son relativamente económicos, los equipos son muy vendidos, el espectro está muy saturado y típicamente, especialmente en las grandes ciudades, tengo problemas de interferencia. Entonces, cuando trabajamos con bandas libres, es fundamental entender primero cuál es la filosofía de funcionamiento de los equipos, entender que la interferencia es algo que siempre va a estar presente. Y segundo, hacer uso responsable del espectro, no interfiriendo a los vecinos que seleccionaron la frecuencia primero que nosotros. Yo siempre utilizo un ejemplo. Imagínense que ustedes van a un estacionamiento, no sé cómo lo llaman en sus países, aparcadero, en otros países lo llaman hasta playa. Van a un estacionamiento con su vehículo y cuando se van a estacionar se dan cuenta que no hay puesto disponible, que no hay espacios disponibles. ¿Qué hacen ustedes? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Ustedes montan su vehículo encima del techo del otro vehículo? No, ¿verdad? Si no hay puesto, les toca o esperar que se desocupe un puesto o buscar otro lugar donde estacionar. ¿Por qué no usamos la misma lógica con los radioenlaces? Les hago la pregunta. Si ustedes hacen un análisis de espectro y se dan cuenta que no hay frecuencias disponibles, ¿qué es lo sensato que yo tengo que decidir? Lo sensato es decir, bueno, mira, en este sitio, en este cerro, en este nodo, en esta montaña, yo no puedo establecer el radioenlace en banda libre porque no hay canales disponibles. Eso es lo sensato. Si no lo hago así, yo selecciono un canal que ya alguien está utilizando, entonces yo le estoy dañando un radioenlace, un servicio a alguien que llegó primero que yo, que probablemente estaba haciendo las cosas bien. Entonces, esta es digamos que la lección que tenemos que aprender cuando hablamos de bandas de uso libre. El espectro es compartido, el espectro es limitado. Entonces, ¿qué frecuencias utiliza Cambium en sus equipos? Las que ven en pantalla. Las que son de uso libre a nivel mundial, las ven a mano izquierda, 2.4 y 5 GHz. No obstante, a pesar de que son de uso libre, yo debería respetar la normativa que me dice cuál es la potencia máxima que debo aplicar en los equipos. Sobre todo con los que ya les mencioné, que la potencia me puede generar problemas, ya que la máscara de transmisión se ensancha más y más y más. Por otra parte, a mano derecha tenemos lo que son frecuencias licenciadas, frecuencias que puede ser que en algunos de sus países sean de uso libre, pero en otros no, por eso las coloqué todas como frecuencias licenciadas. Frecuencias que, sobre todo cuando estoy por encima de 11 GHz, tengo que tomar en cuenta la lluvia, ya que me genera atenuación adicional. Entonces, mencionando nuevamente sobre los roles que pueden tener un equipo en la red, tenemos, cuando es un enlace punto a punto, el equipo lo voy a configurar como ePTP Master y el equipo remoto como ePTP Slave o esclavo. Entonces, el Access Point, el AP, se configura como ePTP Master, el Subscriber Module o el SM se configura como ePTP Slave.
Cuando es punto multipunto, entonces el AP se va a configurar como Access Point TDD y el SM como Subscriber Mode TDD. Esos son los roles que yo puedo aplicar en mi red, dependiendo de si el enlace es troncal o si es última milla. ¿Dónde hago esa selección del rol que va a tener el equipo? Acá donde dice Radio Mode, modo de radio. Fíjense, acá están todos los roles que les acabo de mencionar. Inclusive un rol que se llama Spectrum Analyzer. ¿Para qué es esto? Para que seamos responsables y hagamos análisis de espectro. Entonces, fíjense, acá donde dice Driver Mode, también tengo el modo si es TDD, si es EPTP Slave, lo que le acabo de mencionar. Otros campos, por ejemplo, bueno, el direccionamiento IP que necesita el equipo, por supuesto. Si quiero que el equipo sea transparente o si quiero que el equipo enrute. Y bueno, la seguridad que siempre debo aplicar. Una vez que yo de forma responsable hice mi análisis de espectro, entonces ya yo tengo idea de qué frecuencias están disponibles. Bueno, entonces me voy a la sección de selección de canales, en este caso en el SM, que es el suscriptor, que es el equipo cliente, y selecciono las frecuencias o la frecuencia mediante la cual yo me quiero conectar contra la P. Si yo la selecciono todos, lo único que estoy diciendo es, bueno, que si hay cambio de frecuencia en el AP, cosa que siempre va a ocurrir, acuérdense que esto es banda libre, entonces yo periódicamente les voy cambiando de frecuencia a mis equipos. Si yo cambio de frecuencia en el AP y yo tengo en la estación, en el suscriptor, todas las frecuencias seleccionadas, bueno, él va a escanear en todas esas frecuencias hasta que consiga nuevamente el AP, lo va a buscar por algo que se llama SSID, que es el nombre de la red, y se va a conectar. Si por el contrario yo solo tengo seleccionado una frecuencia y el AP lo cambié a otra frecuencia, entonces el suscriptor no se va a conectar. Para eso es el scan list. Entonces nosotros vamos a ser responsables, nosotros vamos a hacer análisis de espectro para determinar qué canales están disponibles. Fíjense que si esto es la imagen real de un entorno en determinado sitio, yo ya sé que, por ejemplo, por acá yo puedo utilizar y colocar mi canal, o lo puedo colocar por acá, o lo puedo colocar por todo este espacio que ven acá, porque son los canales libres, que no debería ser yo. Por ejemplo, configurar mi enlace en 5180, porque aquí hay alguien que llegó primero que yo. Entonces, para eso es el análisis de espectro. Nosotros, antes de ir a campo a implementar un radioenlace, nosotros debemos hacer lo que se llaman cálculo del radioenlace, y eso es parte de la factibilidad. Es decir, en el papel, yo primero valido si lo que yo quiero implementar es posible o no. ¿Qué nosotros necesitamos hacer antes de implementar un radioenlace? Lo primero, antes de cualquier cosa, es saber cuántos megas necesito. ¿Por qué? Porque dependiendo de los megas que yo desee transportar por el radioenlace, la configuración de mi radio puede cambiar. De hecho, va a cambiar. Entonces, no es lo mismo configurar un radioenlace para transportar 300 megas que configurar un radioenlace para transportar 5. De hecho, los enlaces configurados para transportar pocos megas son mucho más robustos. Entonces, sería un error configurar un enlace como si yo desease pasar 300 megas cuando realmente necesito 5, porque entonces estoy configurando un enlace que va a ser más susceptible a la interferencia y el ruido sin realmente necesitar que sea configurado de esa forma. Entonces, una vez que yo sé cuántos megas necesito, yo voy a ubicar el data rate, que es la modulación, y el equivalente en throughput necesario para satisfacer los megas del cliente. Luego, en la hoja técnica del radio, atención con esto, ese es el documento que nadie lee, que nos da flojera leer. Bueno, no nos debe dar flojera leer este documento, porque ese documento me dice cuánto es el nivel mínimo de señal que yo necesito para que el radio funcione correctamente de acuerdo a la modulación que necesito para atender los megas que mi cliente me está solicitando.
Una vez que ya yo tengo claro los puntos 1, 2 y 3, ahora sí realizo el cálculo del radioenlace según la potencia máxima aplicable para la modulación requerida. Resulta que, bien, esto es bien importante. La velocidad de un radioenlace depende de la modulación. Un radioenlace de alta velocidad debe utilizar una modulación alta. Todo lo contrario, un radioenlace de baja velocidad utiliza una modulación baja. Resulta que una modulación alta no te permite configurarle alta potencia de transmisión. ¿Por qué? Porque cuando el radio utiliza una modulación alta, está gastando más CPU. Está haciendo operaciones aritméticas de forma más rápida, por decirlo de alguna forma. Eso hace que gaste más CPU y gaste más energía en eso. Si él gasta más energía en ese proceso, le queda menos energía para transmitir. Creo que lo que le estoy diciendo tiene mucha lógica. Esto es el equivalente a que ustedes empiecen a correr un maratón y traten de hablar al mismo tiempo. Les va a costar mucho más hablar porque están gastando la energía corriendo. Entonces, ¿qué es un error típico que ya ustedes no van a cometer? No van a configurar un radioenlace que esté trabajando con una modulación alta con la máxima potencia, porque eso pudiese quemar el equipo. Entonces, eso no los dice la hoja técnica. Veamos un ejemplo. Esta es una operación que vamos a hacer de forma manual. Ustedes no van a tener que hacerlo de esta forma porque Cambio tiene un simulador que les permite hacer estos cálculos, pero bueno, es importante que sepan de dónde sale todo esto. Fíjense. Lo primero que nada, mejor dicho, yo necesito saber los datos del radio. La distancia la conozco, por supuesto, porque yo soy el que sabe que deseo interconectar un sitio que está en el punto A con un sitio que está en el punto B. Si yo me voy a Google Earth o a Google Maps, yo puedo saber que entonces que la distancia entre esos dos sitios es de, veamos este ejemplo, 106 kilómetros. Sabiendo la distancia y la frecuencia, para efectos del cálculo, el valor de frecuencia puede ser cualquiera. Acá no tengo que ser tan preciso. Entonces yo selecciono un modelo de radio que a priori me permita satisfacer los megas que necesito. Para este ejemplo estamos usando un radio PTP 550, un radio conectorizado que se usa típicamente para enlaces punto a punto, inclusive de alta distancia. Ok, entonces yo voy para la hoja técnica y la modulación con la cual deseo trabajar me dice que como potencia máxima no supere los 22 dBm. Ok, utilizo esa potencia entonces. Como es un radio conectorizado, yo voy a conectar mi antena con unos cables coaxiales que se llaman pigtail. Esos pigtail generan una pérdida. Bueno, yo busco la hoja técnica del pigtail y me dice que la pérdida es de 1 dB. Muy bien. Como es un radio conectorizado, yo sé que voy a usar antena externa. Bueno, yo voy a utilizar una antena que tiene 30 dBi de ganancia. Ok, teniendo todos los datos, entonces lo primero que voy a calcular se llama pérdida de espacio libre, que es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga en el aire. ¿Cuál es la fórmula? 92.4, que es una constante, más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros, más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz. Eso me da un valor. Perdón, aquí es un error, aquí es 147. ¿Qué es 147 dB? Ahora, ¿qué calculo yo teniendo la pérdida de espacio libre? La potencia de recepción. Ese es el valor más importante. ¿Qué nivel de señal voy a obtener? Porque esto me va a decir si el enlace es factible o no. Entonces, ¿cómo calculo la potencia de recepción? Es bien fácil. Es la potencia de transmisión más la ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre, menos la pérdida de los dos pigtails. O sea, los pigtails de un extremo y los pigtails del otro extremo. Eso me da un valor, según este ejemplo, menos 67 dBm. Ese valor es el que yo comparo con la sensibilidad y si está por encima yo puedo decir, bueno, mi enlace es factible. Si está por debajo, entonces yo digo, mi enlace no es factible, no voy a perder tiempo mandando a nadie a campo a instalar porque yo sé que no va a funcionar. Entonces, una de las cosas que diferencia Cambium de otras marcas es que sus hojas técnicas son muy, muy completas.
Y eso es bueno para nosotros, fíjense. Esta hoja técnica me dice, mira, si tú quieres trabajar en la modulación más alta para poder transportar la cantidad de megas, qué sé yo, por ejemplo, 200 megas, tu nivel mínimo de señal, si tu ancho de canal es de 20 megahertz, es de menos 68. Entonces vamos con el ejemplo. Menos 68. ¿Cuánto nos dio el cálculo? Menos 67. ¿Estoy por encima de la sensibilidad? Sí, pero estoy apenas por encima. Para mí eso no es factible. Yo debería estar siempre por lo menos 10 dB por encima de la sensibilidad. Es decir, que en este ejemplo, yo no puedo trabajar con la modulación más alta, no es factible. ¿Con qué modulación yo pudiese trabajar y de alguna manera tener garantía de un enlace de alta disponibilidad? Con esta modulación que se llama MCS6, porque la sensibilidad es menos 76, lo cual es 10 dB por encima de mi potencia de recepción. Esa modulación me va a permitir transportar quizás unos 60, 70 megas. ¿Me sirven? Bueno, yo no lo sé, eso depende del caso. Entonces, estos cálculos no hay que hacerlos a mano. Fíjense que Cambium tiene lo que se conoce como el Link Planner, que es un software que les permite calcular no solo los resultados que ya les mostré, sino les traza un perfil con lo que es la línea de vista, a ver si hay obstrucciones o no. Ojo con esto. Cualquier simulador, no solo el Link Planner, cualquiera, las obstrucciones que te muestra son de terreno, es decir, montañas. El simulador no ve árboles, el simulador no ve edificios. Eso lo tienen que validar ustedes en sitio con el uso de unos binoculares. Entonces, ¿qué radioenlaces o qué modelos de radios yo puedo simular en el Link Planner? Todos los que ven en pantalla, que básicamente son todos los radioenlaces que nos interesa utilizar de cambio. En cuanto a las herramientas, disculpe que insista con lo mismo, por favor, el analizador de espectro, no se les olvide, es una herramienta que es gratuita, que está incluida en el radio y que debemos utilizar antes de seleccionar la frecuencia. Para evitar, ¿qué cosa? Interferencia de canal adyacente, por ejemplo, que es lo que ven en la imagen. Otra cosa, nosotros siempre debemos de tratar de conseguir el nivel más alto de señal posible. ¿Por qué? Porque en todo sitio, no importa, puede ser el desierto del Sahara o puede ser la capital del país donde ustedes viven. En el sitio que sea hay ruido. Y hay lo que se conoce como piso de ruido, que es la suma de todas las fuentes de ruido que hay en cada sitio. Obviamente, si yo estoy en una gran ciudad, el piso de ruido va a ser más alto que, repito, en el desierto del Sahara. Pero en ambos sitios tengo ruido. Para yo poder lograr la modulación más alta posible en mi radioenlace, mi nivel de señal, por ejemplo, esos menos 50, deben estar separados lo más posible del piso de ruido. Esa diferencia que hay entre el nivel de señal y el piso de ruido se llama relación señal a ruido. Y yo quiero que este valor sea lo más grande posible. ¿Cómo lo logro? Bueno, el secreto, que no es ningún secreto, es tratar de que los enlaces sean lo más corto posible. Es decir, que si yo tengo un punto multipunto, tratar de que mis clientes estén lo más cerca posible de la P. Ustedes pudiesen decir, Luis, pero es que tengo un cliente que está a 10 kilómetros. Bueno, te va a tocar probablemente desarrollar un nodo nuevo, colocar un nuevo P para atender a esos clientes que están más lejos. Entonces, fíjense, el piso de ruido, la relación señal a ruido están directamente ligados. La modulación y la relación señal a ruido lo pueden ver en la gráfica. Estas gráficas son estadísticas que nos ofrece Cambio. Fíjense, cuando mi relación señal a ruido se hizo peor, también se hizo peor mi modulación. Están directamente relacionados. Quieren tener altas velocidades, tienen que tener buenos niveles de señal, porque es la única manera de tener una buena relación señal a ruido. De hecho, esto es una tabla genérica que nos dice qué relación señal a ruido necesito como mínimo
para que mi enlace en distintos anchos de canal pueda trabajar en distintas modulaciones. Fíjense, si quieren trabajar en las modulaciones altas, necesitan relaciones señal a ruidos por encima de 30 dB. Eso es lo que nos dice esta tabla. Muy bien, entonces ahora sí podemos entrar en materia. Vamos a hablar primero de lo que son las soluciones Cambium para enlaces punto a punto. Entonces, fíjense, acá tenemos toda la gama de productos que podemos utilizar para enlaces punto a punto. Esta tabla es bien interesante porque nos muestra capacidades. Ojo con estos valores de capacidad. Estos son capacidades en escenarios ideales. Amigos que nos acompañan el día de hoy, nosotros no implementamos nuestros radioenlaces en escenarios ideales. Los implementamos en escenarios reales donde probablemente tengo mucha interferencia. Entonces no nos dejemos engañar por estos números. Estos números son en escenarios ideales. En escenarios reales vamos a tener mucho menos velocidad. Lo importante es entender cuánta velocidad vamos a tener y configurar el enlace para que esa velocidad que obtengamos sea estable. Ese es el objetivo. Entonces, fíjense, acá tenemos también los distintos tipos de modelos comparados por su eficiencia espectral, el rango de frecuencia en que operan. Por ejemplo, si yo quiero minimizar muchísimo la probabilidad de interferencia, a mí me conviene trabajar en la banda de 60 GHz. Pero tengo la desventaja que esta banda es muy afectada por la lluvia y por el oxígeno, sí. Ustedes dirán, ¿el oxígeno? Sí, por el oxígeno. Entonces, estos enlaces son para cortas distancias. 1 o 2 kilómetros. Si tengo los sitios que deseo interconectar a esa distancia, entonces perfectamente puedo usar estos modelos porque voy a lograr altísima velocidad sin interferencia. Aquí sí puedo hablar de que voy a alcanzar alta velocidad sin interferencia en esta banda de 60 GHz. Pero para el resto de bandas, no. Entonces, vamos a hablar del modelo PTP 550, que es un radio punto a punto con capacidad de gigabit, abro comillas, si el espectro lo permite, que está basado en 802.11 AC. Este enlace, pensado para backhaul, de hecho es el que utilicé como ejemplo en el cálculo, nos permiten establecer comunicaciones en un rango medio y largo, obviamente acompañando el radio con una antena de gran ganancia. Entonces, tenemos el modelo PTP 550E, que es un radio para usar antena externa. Fíjense que aquí estoy viendo los puertos de RF, donde yo voy a conectar mi cable coaxial que se llama pigtail con la antena. Este radio, fíjense, me permite tener ancho de canal independiente, canales que llegan hasta 80 MHz. De hecho, a pesar de que físicamente, atención con esto, a pesar de que físicamente parece un solo radio, realmente hay dos unidades de radio que trabajan en conjunto. Entonces yo tengo dos señales 2x2 que se transportan de forma paralela. Eso me permite alcanzar altas velocidades. Yo creo que acá se observa mejor, fíjense. Repito, físicamente parece un radio, pero realmente estoy transmitiendo como si fuesen dos radios que están uno al lado del otro. Entonces tengo una frecuencia que acá llamo canal A y otra frecuencia que llamo canal B. ¿Qué gano con esto? Bueno, duplicar las capacidades si comparo este modelo de radio con uno típico. Entonces acá, esta tabla de abajo es bien interesante porque nos dice qué velocidades pudiésemos alcanzar con anchos de canal de 20 si tengo interferencia. Vean que el throughput es bien alto. Estamos hablando de un escenario con interferencia. Y si no tuviese interferencia, porque probablemente algunos de ustedes tienen alguna implementación en un sitio remoto, un sitio rural, entonces ahí sí pudiese aprovechar anchos de canal de 80 y tener una capacidad comparable con la fibra óptica. Adicionalmente, con este radio podemos hacer lo que les mencioné, tráfico asimétrico, para aprovechar
el fenómeno de que en mi red siempre hay más tráfico de descarga que de subida. Adicionalmente, este radio ofrece una baja latencia, lo que es bien importante si en mi red hay servicios de telefonía IP, hay gamers, hay personas que se la pasan jugando en línea, entonces me interesa mantener latencias bajas. Tenemos un modelo de radio para enlaces punto a punto también que se llama eForce 400C o eForce 400C. Este es también para enlaces punto a punto que ofrece un rendimiento excelente, una relación precio-beneficio excelente basado en el estándar 802.11ax. Este es un backhaul de bajo costo, es decir, es un radio menos robusto que el anterior, pero perfectamente lo puedo aplicar en muchos escenarios de mi red. Trabaja en la frecuencia, en el rango de frecuencias de 4900 hasta 6.2 GHz. Y este es el que le mencioné, que opera en la banda de 60 GHz, es el CN Wave, basado en el estándar 802.11ay, y bueno, puede alcanzar capacidades impresionantes. La frecuencia de 60 GHz, como ya les mencioné, es muy afectada por la lluvia, entonces yo no puedo tener enlaces de larga distancia con estos modelos de equipo. La antena es del tipo beamforming, que se enfoca especialmente en la estación con la cual se está comunicando. Entonces es un equipo excelente para escenarios punto a punto y sobre todo para punto multipunto y mesh, que son mallas inalámbricas. Y la gestión mediante un controlador, un sistema de gestión unificado que se llama CN Maestro. Entonces acá tengo modelos de equipos. Estos son equipos para clientes, el modelo B1000 y el modelo B3000. Entonces, dependiendo de la distancia a la cual se encuentre ese cliente, igual sabemos que no son distancias muy largas, entonces yo pudiese optar por un modelo u otro. Entonces, fíjense, si punto a punto, la configuración de un equipo va a ser el PTP Master, el otro va a ser el PTP Slave. Un equipo va a estar configurado como modo DN, que es Distribution Node, DN Pop, y el otro equipo va a estar configurado como modo CN, que es Client Node. Si es punto multipunto, bueno, tenemos escenarios como se ven en la imagen. Fíjense que estamos hablando de algo que está bien cerca, separado 1 a 2 cuadras, porque, repito, son frecuencias muy afectables por la lluvia y el oxígeno. Estos equipos se administran mediante un controlador central llamado E2E. Ese controlador yo tengo la opción de ejecutarlo de forma individual, instalado en un host, o activarlo en un propio dispositivo de la red, en lo que se llama el cliente ligero llamado Minion. Entonces, ¿cuándo tener el controlador standalone o cuándo ejecutarlo en un equipo? Dependiendo de la cantidad de dispositivos que tenga yo en la red. Si tengo 2 o 3 radios, probablemente con el cliente Minion me funcione, pero si tengo una red más grande, donde pretendo tener 20, 30 radios, lo ideal es que instalemos el controlador. Vamos a hablar ahora de las soluciones para punto multipunto. Fíjense, acá tenemos distintos modelos de equipos. El ePMP2000, que es un radio conectorizado, como ven en la imagen. El ePMP3000MP, que es un radio integrado. El ePMP3000L, que es conectorizado, y el ePMP3000. Entonces, podemos ver la comparación de un modelo con el otro, los anchos de canal que soporta, el máximo throughput. Fíjense que de esta comparativa, el tope de línea lo tiene el ePMP3000 con más velocidades. Es un equipo que me permite trabajar con modulaciones altas, con una gran cantidad de clientes. Fíjense entonces qué antenas pudiese yo conectarle al ePMP3000. Fíjense que es un radio conectorizado y que tiene 4 puertos de RF, es decir, como si fuesen 2 radios, 2 sectores en uno.
¿Por qué? Porque maneja el estándar MU-MIMO, que es similar al que se utiliza en Wi-Fi, donde el radio se puede comunicar de forma simultánea con varios dispositivos. Digamos que un radio tradicional se comunica con un dispositivo a la vez. Un radio MU-MIMO se puede comunicar de forma simultánea con varios dispositivos. Es decir, que yo por el simple hecho de tener este AP en mi red, ya estoy garantizando alta velocidad. Básicamente puedo alcanzar 30% más de velocidad que con un radio tradicional de la propia marca Cambium. En el mismo entorno, inclusive si tengo interferencia. Entonces, aquí están los modelos de antenas que puedo utilizar. Fíjense, puedo utilizar antenas sectoriales, antenas omnidireccionales que no se recomiendan para entornos urbanos y antenas tipo bocina, antenas tipo Horn, que seguramente ustedes las han visto. Por ejemplo, de otros fabricantes, inclusive RF Elements, ¿por qué no? El radio EPMP 300L, que es un radio, a este sí vamos a llamarlo tradicional, que es un radio MIMO. Entonces, igual puedo utilizar antenas tipo sectorial, antenas Omni, o colocarle un twist port para trabajar con las antenas RF Elements y tener baja pérdida en esa conexión del radio con la antena. Y el radio integrado para punto multipunto, que es el EPMP, que es lo que se llama un micropop. ¿Qué es un micropop? Un micropop es un nodo donde los clientes están muy cerca de la P. Ejemplo, una implementación que estén haciendo dentro de una urbanización para atender un conjunto de casas, donde saben que la casa que está más retirada está a 500 metros. Bueno, les queda perfecto este equipo y tienen una solución bien competitiva en cuanto a costo y que va a funcionar muy bien. En cuanto al equipo para instalar del lado del suscriptor, entonces tenemos varios modelos, básicamente, donde la selección o la decisión de cuál utilizar está asociada a la distancia. ¿Qué tan lejos está ese cliente de la P? Tengo equipos bien compactos para esos clientes que están bien cerca y equipos conectorizados donde, para atender esos clientes que están bien lejos, donde yo le voy a colocar antena externa para que el nivel de señal no sea malo y no me afecte al resto de estaciones. Entonces tengo toda la gama de equipos. Realmente Cambium no escatima esfuerzos y desarrollo, investigación y desarrollo para ofrecerle a ustedes una gama de equipos con todas las características que se adapten a casi cualquier escenario. Los equipos EPMP tienen un rendimiento escalable y una eficiencia espectral en la presencia de interferencia. Fíjense lo que les mencioné, el MU-MIMO, que duplica la capacidad del sector. Está diseñado con una programación avanzada y escalable que admite hasta 120 suscriptores. Fíjense que este número es altísimo si lo comparamos con equipos de la competencia, sin degradar el rendimiento general del sistema. Y tiene una función que se llama determinista, donde el sistema de transmisión y recepción se adapta para optimizar el rendimiento. Entonces, fíjense que es el MU-MIMO, como ya se los mencioné, puedo comunicarme de forma simultánea con dos suscriptores. Cuando con un radio tradicional MIMO, primero me comunico con un suscriptor y después me comunico con el otro. Esto me permite alcanzar entre el 30 al 50% de capacidad o de duplicar la capacidad en esa proporción. Los radios Cambium tienen la opción de utilizar GPS. ¿Qué pasa si no utilizo el GPS? Cuando no utilizo el GPS, cada P transmite en un tiempo diferente. Entonces, puedo tener interferencia, colisiones, y eso se va a traducir en retransmisiones. Cuando utilizo el GPS, todos transmiten al mismo tiempo. Y si todos transmiten al mismo tiempo, entonces ya yo no tengo los problemas de colisiones. Obviamente, en mi propio sistema. Esto no te genera impacto sobre el vecino. El vecino puede tener equipos Cambium o de otro fabricante y eso va a seguir siendo un problema para mí. Pero por lo menos en mi nodo, en mi torre, mis equipos no se van a afectar entre ellos mismos.
Vamos a hablar de lo que son antenas para soluciones conectorizadas que nos ofrece Cambium, entendiendo que en la hoja técnica de la antena, uno de los parámetros más importantes que yo debo validar es el que se llama patrón de radiación, que es una figura radial, como ven en la imagen, que nos dice en qué sentido la antena genera su máxima capacidad. En qué sentido la antena va a transmitir la máxima capacidad de energía y la va a recibir. Y nos muestra en esta escala los grados de apertura que va a tener esa radiación de la señal. A mí me conviene que si la antena es punto a punto o para un enlace punto a punto, este lóbulo principal, que es el que se ve en la imagen, sea lo más directivo posible. Por el contrario, si mi equipo o si mi antena es para un enlace punto multipunto donde yo quiero cubrir cierta zona, entonces me interesa que el lóbulo principal sea más ancho para yo tener un ángulo de apertura que vaya directamente relacionado con la ubicación de mis potenciales clientes. Nosotros en la actualidad utilizamos dos señales que se propagan de forma simultánea, de ahí viene el nombre MIMO. Una se propaga, por ejemplo, en vertical y otra se propaga en horizontal. Recientemente, de hecho, si ustedes ven la diferencia entre una señal que está en vertical y horizontal son 90 grados. Manteniendo esa misma separación que se llama ortogonalidad, yo tengo entonces lo que se conoce como polarización slant, que básicamente es rotar la antena para que una señal quede en 45 y la otra en menos 45. Fíjense que sigo teniendo los mismos 90 grados de separación. ¿Para qué a mí me interesa la polarización slant? Porque de esta manera minimizo aproximadamente entre el 12 y el 15% en dB de las señales, posibles señales que me interferirían si están polarizadas en vertical y horizontales. Si es una técnica para minimizar el efecto de los vecinos, siempre y cuando esos vecinos estén vertical y horizontal. Para eso es la polarización slant. Entonces yo tengo dos tipos de antenas, omnidireccionales y direccionales. Vamos a hablar de las que son bien directivas, las tipo parábola, las tipo dish. Las tipo dish, acá tengo tres modelos, fíjense que todas están pensadas para enlaces punto a punto. Bien importante que entendamos el rango de frecuencia y que este rango de frecuencia de la antena coincida con el rango de frecuencia del radio. Fíjense que unas son abiertas, por decirlo de alguna manera, esta no, esta tiene un protector. Tenemos antenas sectoriales para enlaces punto multipunto, fíjense lo que les mencioné, la cual tiene un ángulo de apertura para atender a esos clientes. Este modelo de antena es de 17 dBi de ganancia y tiene un ángulo de apertura de 90 grados. Tenemos otra antena sectorial. Esta es para los equipos que son 4x4 MU mismo. Es decir, esta antena tiene 4 puertos de RF. Es como si fuesen dos antenas en una. Una antena para conectar un radio y otra antena para conectar otro radio. Este modelo de antena tiene 17 dBi de ganancia y tiene un ángulo de apertura de 90 grados. Vamos a hablar de antenas para soluciones conectorizadas en lo que llamamos espectro limitado, sí, donde el espectro está muy saturado. Fíjense, acá tenemos las antenas EPMP de Smart Beamforming. ¿Qué es el Smart Beamforming? Esta antena es inteligente. Una antena típica es un elemento pasivo que depende 100% del radio. Un elemento pasivo que ayuda a que la señal se propague cuando transmito y esa señal que está en el espectro también la pueda recibir. Las antenas beamforming tienen la inteligencia de enfocar la energía en el cliente con el cual se están comunicando en determinado momento. De alguna manera desentendiéndose del ruido que pudiese haber en otro sector que esté dentro de su mismo ángulo de apertura.
Eso hace el beamforming. Entonces, ese beamforming yo lo puedo aplicar solo en determinados modelos de equipos. En este caso hablamos del EPMP 2000 y EPMP 3000. Este equipo, fíjense que tiene por su parte superior el puerto donde voy a conectar la antena tradicional, abro comillas, y por la parte inferior el puerto donde voy a conectar lo que se llama Smart Antena, es decir, la beamforming. Es decir, que a este radio le voy a conectar básicamente dos antenas. La antena típica sectorial con los grados de apertura que aplique y la beamforming que se va a encargar de enfocarse en el cliente con el cual se está comunicando en ese momento. Fíjense, esa comunicación beamforming es el enlace, lo que se llama enlace ascendente. Entonces, esto me permite maximizar mi tráfico, mi velocidad, aún en escenarios de interferencia. El software de gestión unificado de Cambium se llama CN Maestro. Ese software es un software de gestión que nos permite tener una visibilidad total de la red, de todos los equipos Cambium que estén en la red, no solo equipos para exteriores, hablo de los radioenlaces, sino también equipos de Wi-Fi, si los tengo con la marca Cambium. Me permite al momento de hacer un diagnóstico de problemas en la red trabajar de forma más eficiente, teniendo esa visión o ese panorama de extremo a extremo de todos los nodos, teniendo resultados de las pruebas de rendimiento, latencia, estadística, de la modulación, de la relación señal-ruido, que son las variables más importantes, teniendo una ubicación en el mapa, porque acuérdense que los equipos Cambium cuentan con GPS, entonces también tengo la visual del mapa en tiempo real. Tengo un consolidado de los equipos que tengo en total, cuáles son punto a punto, cuáles son multipunto, los clientes que están conectados. Como les di, estadísticas del comportamiento de los radioenlaces en cuanto a nivel de señal, relación señal a ruido, modulación. Entonces, el complemento perfecto para los equipos Cambium. Entonces, con esto damos por finalizado el webinar del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Si hay alguna pregunta, Franklin, que hayan hecho los amigos en el chat, con gusto la respondemos. Recuerden que este webinar se va a subir al canal de YouTube. Ya Franklin les va a dar los detalles. Sí, si hay alguna pregunta, en el chat le dejé el link para el canal de YouTube para que se suscriban. Por el momento no tenemos preguntas. Cualquier otra pregunta pueden hacerla por el número de teléfono de WhatsApp que le dejé aquí o por correo electrónico. Vale, Franklin. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Seguimos en contacto. Recuerden, en el canal de YouTube es importante que nos sigan, que les den like a las publicaciones y bueno, cualquier comentario estamos siempre atentos para responderlo. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta antes que te vayas, de última hora. Ever hace una pregunta. Ajá. ¿Qué equipo es más recomendable para mandar? Sí, adelante. ¿Qué equipo es más recomendable para IPTV? Ever, resulta que IPTV, así como videovigilancia, te pongo un ejemplo, que deseas implementar unos radioenlaces punto a punto, multipunto para unas cámaras que van a estar en unos postes para monitorear el tránsito. IPTV, video de videovigilancia, tienen una característica en común, que generan una gran cantidad de paquetes por segundo. Entonces, para tú poder garantizar que esos servicios no se queden pegados, como decimos coloquialmente, debes buscar un modelo de radio de la gama que te maneje mayor cantidad de paquetes por segundo. Eso lo puedes ver en la hoja técnica. Hablamos de equipos de la serie 2000, equipos de la serie 3000, que tienen CPU más poderosos y te permiten entonces manejar ese tráfico de forma más eficiente. Bueno, ahora sí terminamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Vale, Franklin, gracias. Saludos a todos. Feliz día. Gracias.